Damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos concede, que nos permite estar reunidos como su pueblo. Esta tarde, mis amados hermanos y amadas hermanas, los invito a que continuemos con nuestra lectura del Evangelio de Marcos. Eh, los invito a abrir nuestras Biblias en el capítulo 9, versículos 30 al 32 del Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 32. La palabra del Señor dice así: Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Que el Señor nos bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por este tiempo tan bueno que usted nos da para estar congregados, Señor, en su nombre, su honor y en su honor, Señor. Pedimos, Señor amado, para que usted cuide, Señor, esta exposición de su palabra, Señor. Cuide al pastor, Señor, que la entregará. Cuida mis labios, Señor amado, mis pensamientos. Como dice el profeta, Señor, limpia mis labios de hombre inmundo, de hombre pecador, porque su palabra justa, santa y buena que es entregada a su pueblo. Diga, Señor amado, en todo momento, Señor, a su pueblo, Señor, para que recibamos, Señor, su enseñanza. Su voz, Señor, que habla a nuestras vidas, Señor, y que hablará a nuestras vidas. Por eso, Señor amado, pido el mayor de los cuidados, Señor, la mayor de las diligencias, Señor, al hablar y exponer de su palabra. Gracias, Señor amado, por esta posibilidad tan única que usted nos concede. Gracias, Señor amado, por su misericordia hacia nosotros. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar asiento, amados hermanos. No, creo que no les dejará de llamar la atención este pasaje. Y se los voy a explicar brevemente por qué les pregunto esto. Porque si uno lee estas tres versículos que hemos leído, el primer versículo, el versículo 30, está hablando de algo normal que el Señor realizaba. Caminaron por Galilea entregando la palabra. También agrega que no quería que nadie lo supiese. Hemos visto durante muchos pasajes del Evangelio de Marcos que hay pasajes que el Señor, por ejemplo, estoy así buscando al azar, cuando la hija de Jairo fue resucitada por el Señor manda para que no digan a nadie lo que para que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Estoy leyendo y viendo en el versículo 5:43. También nos dice la palabra que el Señor está hablando que en el versículo 6:6, capítulo 6, versículo 6, que recorría las aldeas de alrededor enseñando. Tampoco nos podría pensar que sea una enseñanza algo nuevo, la repetición de lo que ha dicho el Señor. Ya en tres pasajes podemos leer que Él enseña a sus discípulos y les dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Si usted ve, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 31, el Señor Jesucristo enseña lo mismo. Y ha dicho y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto lo decía claramente, dice la palabra, lo decía claramente. Entonces Pedro, dice el versículo 8:32, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Reconvenir, recuerdan, esto es como una llamada de atención, pero suavecita. Es como un susurro que Pedro le hace. ¿Y qué es lo que le dice Pedro al Señor? Ni tal cosa te ocurra, nos ha dicho el Evangelio de Lucas. Ni tal cosa te ocurra, Señor, ni tal cosa te vaya a pasar. La respuesta del Señor es volviéndose y mirando a los discípulos, reprende a Pedro. Reconvenir es una llamada de atención. Reprender significa hablar fuerte y directo, retándolo. Y le dice aparte: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
Y agrega, sabemos en la palabra que dice, si aquel que quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. También vemos, como en el capítulo 9, en el versículo 9, capítulo 9, versículo 9, también les dice el Señor que no digan a nadie lo que habían visto, la transfiguración, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y el versículo 9-10 dice que los discípulos guardaron esta palabra entre sí. Sabemos en 2 Pedro 1:17 que el Pedro da testimonio cuando estuvieron en el Monte Santo por la transfiguración. Sabemos que en el Evangelio de Juan, el capítulo 1:9 dice que nosotros somos testigos de la gloria de Dios, porque ellos la vieron. Entonces dice que ellos, volviendo al capítulo 9 de Marcos, 9:10, guardaron la palabra entre sí y discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Entonces, mis amados hermanos, no es algo novedoso lo que estamos leyendo. Lo hemos escuchado anteriormente, los discípulos lo habían escuchado, pero agrega algo que llama la atención. Ellos no entendían esta palabra. Antes nos ha dicho que ellos discutían qué sería aquello, 9:8, 9:10, perdón, y en el capítulo 8, versículo 32, les decía claramente. Pero aquí agrega algo distinto. Ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. En la vida nos ocurren cosas que no logramos comprender ni entender. Yo estaba recordando, venía en camino recordando, años atrás, el Señor me dio una bendición muy grande. Pude viajar y me invitaron a Corea y pude recorrer Corea. Fue una bendición muy grande. Y muchas veces le he comentado en forma aislada las cosas, pero un día, en este viaje que el Señor me dio, me permitió conocer muchas iglesias coreanas, congregaciones de 20.000 personas. Imagínense ustedes un verdadero estadio de 20.000 personas congregadas. Y yo vi eso. El Señor me permitió dar un saludo breve en español traducido al coreano. No fueron ni siquiera 2 segundos, porque mucha gente, muchas pantallas, templos muy, muy adornados, canales de televisión. Y uno dice, qué lindo lo que el Señor dio, qué lindo lo que el Señor me permitió. Escuché también mucha enseñanza también en ese viaje, enseñanza bíblica. Y me sorprendía ver tanta opulencia, si pudiéramos decir, y ver tanta gente congregada, tanta gente en distintas iglesias. Creo que la más pequeña que nos tocó visitar tendría unos 4.000 personas. Y eso sorprende, y uno abre los ojos ante eso y queda atónito, pudiéramos decirlo. Pero quiero contarles algo que me sorprendió aún más. En ese viaje me llamó la atención que hay una salita siempre al lado de, lo, de la iglesia, del templo. Y yo pregunté qué es lo que había, porque eran salitas que tenían unos cojincitos en el suelo. Y me dicen, no, este es los hermanos, cuando el pastor está predicando, los hermanos están orando. Y este es el sector de oración por el pastor. Eso sorprende, ¿o no? Los pastores cuando predican, podemos equivocarnos. Uno estudia, se prepara para no equivocarse, sin lugar a dudas. Hace el esfuerzo necesario. Pero también nuestra mente nos traiciona, nuestro corazón nos traiciona. En nuestra vida personal también nos equivocamos. Y somos juzgados por nuestras equivocaciones, por nuestros errores, por nuestros pecados. No estoy diciendo que el pastor a cada rato se ande equivocando o ando dando mal testimonio, pero somos limitados. De hecho, el profeta Elías, en la oración, pide al Señor que limpie sus labios de hombre inmundo, de hombre pecador. Es el profeta el que pide esto.
Entonces, cuando nosotros, ¿cómo nos acercamos a la palabra del Señor? Con mucha reverencia y humildad. Y aquí, en este pasaje, el Señor nos está hablando algo que parecía extraño y por eso les partí diciendo, ¿no les llama la atención que lo que Marcos relata, ni siquiera han pasado 2 capítulos, ni siquiera han pasado más de 3 días o 6 días, considerando los 6 días de la transfiguración, cuando el Señor llamó y sanó a ese joven que un espíritu inmundo lo asolaba, un espíritu que era mudo, que era sordo y violento. ¿Se recuerdan que veíamos cómo el Padre se acerca al Señor Jesús y le dice que tus discípulos no han podido sanar a mi hijo, que tiene un espíritu mudo? 9:17. Y donde quiera que le toma, le sacude, dice, y le echa espumarajos y hace crujir los dientes y se va secando. Y agrega que incluso el espíritu lo sacude con tal violencia que lo echa al fuego, que lo lanza al agua, que lo azota. El versículo 22 dice que lo echa en el fuego y al agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de él, dice el padre por ese hijo. Ten misericordia de él y mía, a lo menos. Y podemos pensar, sin error a equivocarnos, o temor a equivocarnos, que había una familia también detrás de este joven. Ten misericordia de nosotros, a lo menos del padre y del joven, del muchacho. El Señor, el Señor le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del joven, de este joven que está endemoniado, clama, clama, es decir, pide con fuerza, de todo corazón, creo, ayuda, ayuda mi incredulidad. Dame fe significa eso. Ayuda mi incredulidad, mi debilidad espiritual. El Señor obra, sabemos por la palabra, que reprende al espíritu inmundo y este se va. Lo reprende tal como reprendió a Pedro, a Satanás, a Pedro cuando lo trata de Satanás, porque estaba Satanás usando a Pedro en sus palabras, lo estaba llevando en tentación. Ahora es el Señor el que está obrando en este joven. Y es el Señor el que está obrando espiritualmente en el padre del joven. Creo, ayuda en mi incredulidad. Y así también podemos nosotros pensar que Marcos aquí no se ha equivocado en repetir este pasaje, porque yo, en mi sano juicio, cuando escribo algo, reviso lo que he escrito y si repito algo lo elimino y digo para darle continuidad a lo que estoy hablando, a lo que estoy escribiendo, para no ser redundante, decimos. Pero aquí, la palabra del Señor, el Espíritu Santo ha guiado a Marcos y mantiene este relato. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Esto le enseñaba a ellos, pero es que es curioso esta enseñanza nuevamente, porque pareciera que se contrapone en el versículo 32, porque dice que ellos no entendían esta palabra. El Evangelio, en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas, dice la palabra, el versículo 9:45, referido al mismo pasaje que estamos hablando, mas ellos no entendían estas palabras y explica Lucas diciendo, pues les estaban veladas, perdón, para que no las entendiesen. Miren, hay una nueva contradicción parece acá. Estaban veladas estas palabras que el Señor le estaba dando, veladas, tapadas con un velo, tapadas con una cortina, tapadas para que ellos no pudieran verla, no pudieran ver lo que está, no pudieran entender.
y temían preguntar por estas cosas. ¿Y por qué el Señor les tapaba estas cosas? ¿Por qué le estaban veladas? En la pregunta. ¿Que acaso el Señor no le está diciendo una línea antes porque enseñaba estas cosas a sus discípulos? Y ahora en el Evangelio de Lucas, explicando la misma situación, el 9:45, ellos no entendían estas palabras, dice lo mismo, pero agrega, les estaban veladas, para que no las entendiesen. Primero que nada, estar velado significa estar con un velo, con una cortina que no te deja ver, con algo que sabes que hay algo más allá, pero tus ojos no pueden percibir las cosas. Pero el Señor también les enseña. Y antes nos ha enseñado en las palabras de un hombre que no era su discípulo. El Señor puso palabras, el Espíritu Santo puso palabras en ese hombre y le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Y antes el Señor, en lo mismo, en un relato semejante, ha dicho, no pones las cosas, la mira en las cosas de Dios. No pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y comencé relatándoles algo que era muy humano. Les comencé relatando una historia personal, no para jactarme de eso, sino para mostrar cómo el Señor nos va mostrando y nos va quitando el velo de nuestros ojos. ¿Qué es lo que el pastor vio ese día? Primero, iba fascinado porque iba a viajar. Segundo, más fascinado todavía porque no tuvo que pagar. Iba a un país extraño. Todas esas cosas lindas que rodean un viaje. Pero ¿qué es lo que le impresionó dentro de la iglesia? Que los hermanos fueran tantos. Los diezmos allá, hermanos amados, los diezmos no se pagan por sobre. Hay un cajero automático, varios cajeros automáticos. Entonces la gente va y deposita en un cajero automático. Yo quedé con la boca abierta. Qué opulencia más grande que tecnológicos. Veía los canales de televisión, veía la muchedumbre. Pero ¿qué es lo que esos son mis ojos humanos, lo que percibo, lo que captan mis ojos, lo que me permite ver lo externo? Pero ¿qué era lo que importante del Señor que mostró y que yo se los acabo de comentar también a ustedes? Es el poder de la oración. Porque esos hombres oran por el pastor no para que el pastor vaya a equivocarse, no porque el pastor sea el Superman, sino para que el siervo de Dios entregue adecuadamente la palabra. Y eso es lo espiritual. No es el número, hermanos amados. No son los instrumentos musicales, y perdón que lo diga en esta forma. No son las cosas. No es el color de las paredes. Es todo. Es la comunión en el Señor. Es la mirada espiritual que tenemos que tener y aprender a tener. Es la mirada espiritual que nos tiene que guiar. Aprender a poner los ojos en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? El Señor Jesús ya nos dio la respuesta en el capítulo 9:29. Cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera a este demonio? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? La respuesta del Señor nos dice que no usaron la técnica que yo les enseñé. La respuesta del Señor no dice porque ustedes no lo tomaron de la mano. La respuesta del Señor es porque usted no le puso las manos encima. La respuesta del Señor es sorprendente. Este género con nada puede salir si no dice con ayuno y oración. Con oración y ayuno. Hermanos, esa es la respuesta espiritual del Señor. Esa es la mirada espiritual que tenemos que tener y que los discípulos no la tenían. Era necesario que estos discípulos todavía fueran preparados. ¿Cuándo iba a revelarse toda esta verdad que el Señor le estaba enseñando? Cuando Él nos dice la palabra, cuando el Señor resucitó. Y cuando el Señor al resucitar, bien, dijeron amén, dijeron todos los discípulos, ha resucitado el Señor. No, no fue así.
Fue todo lo contrario. Los discípulos estaban escondidos, los discípulos estaban asustados, los discípulos veían que todos habían fracasado, estaban enterrados en un fracaso, en el fracaso más grande que se hubieran podido meter. ¿Quién me hizo perder 3 años de mi vida consiguiendo a este hombre? Era tan bueno y ahora miren cómo murió, derrotados, apesadumbrados, escondidos. Y fueron las mujeres las que fueron al sepulcro y vieron a Cristo resucitado, porque el ángel les informó que Cristo había resucitado. Es Cristo el que se aparece a las mujeres. Es Cristo el que se aparece a estas mujeres y son ellas las que llevan el mensaje de salvación. Cristo ha resucitado. Y la actitud de los discípulos, nuevamente, amén. No, hermanos, fue una respuesta de incredulidad. Y como ellas insistieron, partió Pedro y otro más a ver si realmente había ocurrido esto de la piedra que se había movido. Cristo resucitó. Y fue necesario que se apareciera incluso a los discípulos y a 500, dice la palabra. Y también nos dice el caso de un hombre, un discípulo, Tomás, es necesario que yo toque sus heridas, dice la palabra, para que este hombre, para saber que si realmente ha resucitado o no. Y fue el Señor el que se aparece, le llama y le dice, toca mis heridas. Porque no es necesario la mirada del hombre para la fe, sino que es el obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones para entender lo que significa vivir en fe. Vivir en fe no significa multitudes. Amén, si hay multitudes. Vivir en fe significa humillarse frente al Señor. Significa, como nos dice el profeta Miqueas, nos dice hacer justicia, vivir conforme a la voluntad de Dios, tal como nos enseña el Señor Jesucristo. En Mateo 36:36. Justicia, misericordia y fe. Son las cosas importantes que el Señor marca en nuestra vida. No son las cosas que yo puedo ver, no son las cosas que yo puedo sentir, no son las cosas que yo pueda apasionarme, porque la pasión es pasajera. Hoy día puedo estar eufórico, puedo quedar afónico, como cuando uno va y hace barra en un partido de fútbol. Mas ahora el Señor nos enseña que es necesario que los discípulos entiendan, pero no por el entendimiento humano, sino por el obrar de la misericordia del Espíritu Santo en su vida. En tu vida, mi amada hermana, en tu vida, mi amado hermano, en mi vida. Así debemos nosotros ver las cosas, con la mirada espiritual. Pablo en 1 Corintios nos dice que tenemos que aprender a ver espiritualmente. Tenemos que aprender a mirar espiritualmente. No conformarnos con las cosas que podemos percibir o con la pasión que yo pueda tener. O con las sensaciones que yo pueda tener. Y se los explico en otro ejemplo. Si hoy día estuviéramos en un funeral, si estuviera en el funeral de alguien querido y que sabemos a ciencia cierta su testimonio en el Señor, sin lugar a dudas lloraríamos y correrían lágrimas en nuestros ojos. Pero el gozo, la alegría espiritual de saber que está en la gloria del Señor es algo único, es algo especial. Hoy día nuestro hermano nos leía en Romanos 8:29, 30. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó glorificó. ¿No es eso impactante? ¿No es eso fundamental en nuestro entendimiento, ser llamado, ser predestinado por el Señor, no por las obras del hombre, ni siquiera por los hechos que esta persona ha hecho, por las cosas que él ha construido,
sino lo importante es entender y saber que Él estará en la presencia del Señor y saber que y yo también tener claridad que el día en que parte este mundo, de esta tierra, estaré en la presencia del Señor por los méritos del Señor Jesucristo. Porque es necesario que Cristo muera, que Cristo sea muerto y después de muerto resucita el tercer día para darnos vida eterna, para el entendimiento del perdón de los pecados en arrepentimiento. Ya no son las obras, ya no es el rito, ya no son las cosas que yo pueda hacer o yo pueda pensar, ni siquiera la fe que yo pueda predicar, ni siquiera eso, que es lo que va a determinar mi salvación. Es el obrar del Señor el que nos va a dar testimonio. Es el obrar del Señor, el obrar de Cristo en la cruz, que murió por mis pecados. Y en Colosenses nos enseña la palabra claramente que Él tomó el decreto de condena y lo colgó en el madero de la cruz. No para vergüenza tuya, sino en amor de ti, para el perdón de tus pecados. Y estos discípulos no entendían esa palabra y tenían miedo de preguntar, quizás pensando en lo que le había pasado a Pedro, quizás pensando en que estos hombres no tenían todo el entendimiento. ¿Acaso el Señor no sabía eso de ellos? Claro que lo sabía, lo tenía clarito el Señor, pero era necesario que ellos aprendieran, fueran enseñados del Maestro. Ese Padre que hemos mencionado antes, ese hombre que se acercó al Señor le trata de Maestro. Nosotros en nuestro lenguaje común, aquí hablamos de Maestro y le decimos profesor, maestro, usamos un lenguaje bastante coloquial, pero la expresión maestro, que está en 9:17, es de una persona cuya autoridad es única, que puede enseñar, que puede rescatarte, que puede liberarte, que puede sanar tu vida y tu alma y tu espíritu. Por eso, mis amados hermanos, esta palabra que hemos leído esta tarde no es un mensaje que se haya repetido y se le haya pasado al escritor de Marcos, no porque se haya equivocado. ¿Para qué volver a repetir lo mismo? Si ha pasado esto una, dos, tres, sino para mostrar con énfasis la necesidad que tienen los discípulos, la necesidad que tiene usted, que tengo yo, de saber que Cristo murió por mis pecados. Y es Cristo el que transforma nuestros corazones, es Cristo el que transforma nuestras vidas. Viene en nuestra mente lo que dice Juan 3 con Nicodemo, ¿es necesario que vuelva nuevamente al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y el Señor le dice, no, nacer de nuevo es nacer espiritualmente para la honra y la gloria de Dios. Por eso, mi amado hermano, lo que aquí Marco nos está mostrando es la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios para ti y para mi vida. No quería que nadie lo supiese. ¿Por qué querría el Señor que nadie supiese de lo que estaba aconteciendo? Eso no era un vergonzoso. Descartemos eso, ¿no es cierto? El Señor no era una persona que no gozara de fama. Recién en el capítulo 9:17, maestro, ya sabían que era una persona, un hombre especial. En el recorrido del Señor por Galilea, en el recorrido del Señor había sanado, había enseñado, había sacado, expulsado demonios. Tenemos, por ejemplo, viene a nuestra mente el demonio galadeno, la mujer que sangraba durante 12 años, 12 años sangrando. Dice la palabra y a uno le golpea mucho, 12 años que lo había perdido todo en manos de los médicos. El pastor no está diciendo que los médicos no sirvan. Estoy diciendo lo que había ocurrido con esa pobre mujer. 12 años de sufrimiento, de sangrado. Y el Señor la tocó. Cuando muere la hija de Jairo, es el Señor el que la toca y la levanta de la mano. Este joven endemoniado es el Señor el que lo toma de la mano y lo levanta. Pareciera, mis amados hermanos, que muchas veces pensamos,
muy lejano del Señor. Y vemos al Señor tan lejano como hace milagros en otros. Pero quiero que usted sepa que el Señor te toma de la mano y te levanta. En la condición que tú estés, en la necesidad que tú estés, en los pensamientos que tú tengas, en tu corazón. Es el Señor el que está tocando y rompiendo tu corazón. Y está transformando tu corazón de piedra en un corazón que lata, que vibre en el Señor, para su honra y gloria del Señor, el que te da vida y te da vida eterna. Cualquiera sean las circunstancias que te rodean, cualquiera sean los pensamientos que te atacan, cualquiera sean los problemas que te pueden estar afectando, ahí está el Señor contigo y mostrándonos, pon las cosas, pon tu mirada en el Señor. No pongamos la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Eso es entender la palabra del Señor, eso es comprenderlo, eso es poder decir gracias Señor, porque hoy podemos verte, hoy ya puedo entender tu sacrificio y puedo saber que eres tú, Señor, el que me ha tomado de la mano, el que me ha guiado y puedo estar en tu casa de oración agradecido de lo que tú has hecho por mí. Y cuando hablo de mí, hermanos, no piensen en el pastor, piensen en usted, piense usted en amada hermana, en lo que el Señor le ha dado. Piense usted, amado hermano, lo que el Señor te da día a día por las cosas en el Señor. Y aprendamos a vivir de los medios de gracia. Aprendamos a vivir de la comunión. Aprendamos el mensaje del Señor con oración y ayuno. Muchas veces queremos luchar por nuestras debilidades. Muchas veces queremos luchar por contra nuestras circunstancias, contra nosotros mismos. Y el Señor, ¿qué nos dice? Oración y ayuno. El género que afectaba a ese joven, a veces pienso, nos afecta mucho más de lo que pensamos. Mucho más de lo que pensamos. Delante les comenté una experiencia de viaje y les conté de esa habitación de oración. Pero hay algo que omití y se los voy a contar ahora. Un día, viajando en bus, los pastores allá tienen unas tremendas oficinas, parecen gerentes de banco. Tienen mucha autoridad allá, mucho poder, mucho reconocimiento. Y no me estoy quejando de eso, estoy planteándoles lo que era. Yo iba en un bus con esos pastores. Y lo que sí me llamó la atención, que cuando paramos, muchos de esos hombres tan importantes, yo uso la palabra entre comillas, se inclinaban frente a una anciana. Y yo le pregunté, como soy curioso, a mi traductor, le dije, ¿y por qué se doblan tanto frente a esa mujer? Yo la miré y no era una mujer vestida en forma espectacular, no era una mujer hermosa desde el punto de vista estético, físico, ya era una anciana. Y la respuesta fue sorprendente. Ella es una mujer de oración. Hermanos, ella es una mujer de oración. Pero una mujer de oración es un gran honor que usted nos da, que el Señor le dio a esa mujer. Quizás esa ancianita ya murió, está en la presencia del Señor. No lo sé, nunca más la vi, ni siquiera me acuerdo de su nombre. Pero volvemos a la palabra. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Lo invito a orar, lo invito a ayunar. Entregue su vida al Señor, abra su corazón
No piense en las multitudes, piense cómo el Señor puso los ojos en ti. El Señor puso los ojos en ti, puso los ojos en mí. ¿Por qué lo hizo el Señor? No tengo respuesta. Sinceramente no tengo respuesta, podría explicar muchas cosas. Lo que sí sé es que el Señor me llamó, el Señor me predestinó, el Señor me ha justificado y el Señor me ha glorificado. 4 conceptos que en tu vida, mi amado hermano, debes de llevar como un sello. Como dice la palabra, ponme un sello sobre tu corazón, ponme un sello para que nada ni nadie te pueda quitar. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, que el Señor nos cuide y que a la luz de la palabra, en oración, esta noche, te hable con el Señor para que el Señor le dé visión espiritual, mirada espiritual. Oremos. Padre bueno, Señor amado, gracias, Señor, damos por este tiempo, Señor, que nos permite leer su palabra, Señor, que nos permite escucharla, Señor amado, que nos permite, Señor, leerla y guardarla en nuestro corazón. Somos bienaventurados por ello, Señor. Estamos gozosos, Señor, por ello. Y el gozo, Señor, no es una externalidad, Señor, sino es este entendimiento, el fruto del Espíritu en nuestros corazones, Señor. Yo le pido al Señor amado la bendición para cada familia de esta iglesia, Señor, de esta congregación, por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos, Señor, a orar. Enséñanos, Señor, a ayunar. Enséñanos, Señor, a mirarte a ti, Señor. No con los ojos del hombre, Señor, sino aprender a mirar con los ojos de Cristo, con compasión y misericordia, perdonándoos unos a otros, de entrañable misericordia, para que te honremos, Señor amado, para que no sean las circunstancias, Señor, las que me guíen, no sean mis pensamientos, Señor, los que me orienten, no sean ni siquiera mis palabras, Señor, sino sea tu voz, Señor, la que habla en nuestras vidas. Y yo te pido, Señor amado, te pido, Señor, por este hombre, por esta mujer, Señor, que tiene sufrimientos en su corazón, Señor, y que yo lo ignoro, Señor amado, pero tú todo lo sabes, para que lo levantes, Señor, para que entendiendo, Señor, tu mensaje de reconciliación, te mire a ti solamente, Señor. No podemos enmendar las cosas que hemos vivido, Señor. No puedo enmendar el pasado, Señor, pero sí hoy, Señor, te puedo decir, gracias, Padre, porque estás tú. Gracias, Padre, porque eres tú el que habita en mi corazón a través del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque has llamado a mi cuerpo templo del Espíritu Santo, no por mis méritos, no por mis grandes obras, sino, Señor, solamente por tu misericordia. Te pido, Señor amado, para que nos enseñes, Señor, de tu justicia, de tu misericordia, y que llenes nuestra vida de fe, Señor. Gracias, Señor bueno. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.